pantalla. Bueno, en este seminario, como lo están viendo, vamos a empezar a ver algunos conceptos ya más fisiológicos. Hasta ahora fueron conceptos más anatómicos e histológicos, y lo que vieron el martes y lo que vamos a ver ahora ya tiene que ver con conceptos más fisiológicos. Quizás de alguna manera uno puede decir que se empieza a complejizar el asunto, pero no tanto, porque hay que relacionar muchos conceptos, pero bueno, si lo toman con tiempo, creo que lo van a entender fácilmente, ¿sí? O por lo menos no va a ser tan complicado. Bueno, como dice la primera filmina, vamos a ver, por eso acá hay varios conceptos. Vamos a ver el intercambio gaseoso, que es la hematosis, no la hemostasia, el transporte de oxígeno y dióxido de carbono en la sangre, y lo que nos denominamos nosotros, en una cuestión didáctica, cascada del oxígeno, que no lo van a ver en ningún lado de los libros como cascada del oxígeno, pero cuando lo vean van a entender por qué le pusimos ese nombre, ¿no? Las características que va tomando las concentraciones del oxígeno cuando en los diferentes niveles del árbol cardiorrespiratorio y en circulación periférica. Bueno, un pequeño repaso, conceptos que ya hemos visto en anteriores seminarios. Recuerdan, siempre esto se repite siempre. Respiración, cuando hablamos de respiración, netamente respiración, nos abocamos o estamos hablando sobre el proceso de sobre el proceso que ocurre a nivel celular, ¿sí? Donde se genera el consumo de oxígeno, la generación de ATP como fuente de energía. Eso es la respiración, es un proceso eh, a nivel histológico o a nivel de tejidos. Y ventilación es lo que nosotros denominamos al proceso de ingreso de aire y egreso o inhalación y exhalación de aire a la vía respiratoria. Pero bueno, si hablamos con respiración como un conjunto, podemos tener los componentes principales a la ventilación como un componente fundamental, que es este flujo de entrada y salida de aire entre la atmósfera y los alvéolos pulmonares, la difusión de oxígeno y dióxido de carbono entre los alvéolos y las sangres, la hematosis, que es lo que vamos fundamentalmente a hablar en este seminario, también sobre el transporte de oxígeno y dióxido de carbono en la sangre y los líquidos corporales y la utilización de los mismos para la respiración celular. Y el otro componente de la respiración es la regulación de la misma, que es una regulación a nivel del sistema nervioso central, como dije en el seminario anterior, que se va a ver más adelante. Esto como para un pantallazo general de los componentes de la respiración. Nosotros hoy vamos de este componente que ahora lo graficamos, de lo que acabamos de leer, lo terminamos graficando: ventilación, hematosis, transporte de gases por la sangre y hacia los tejidos y vuelta hacia el corazón, hacia el pulmón, y la respiración celular. Hoy o ahora en este momento vamos a hablar de este proceso que ocurre entre alvéolo y capilares, que es la hematosis. Hematosis que se produce, lo vamos a ver más adelante, más ampliado, entre esa membrana alveolo-capilar de 7 capas, en donde difunden el oxígeno y el dióxido de carbono, en función, entre otras cosas, eh, a partir de gradiente de presión parcial de cada uno de estos gases. Y cuando hablamos de hematosis, uno de los conceptos que podemos incorporar es, bueno, cómo se produce o cómo es la difusión o la velocidad de la difusión de los diferentes gases a través de esta membrana respiratoria. Y, y la velocidad de difusión, entre otras, puede tener 4 elementos que van a ser indicativos de qué velocidad va a tomar un gas en la difusión a través de esta membrana. Uno, la diferencia parcial de gas, ¿sí? Entre los dos lados de la membrana. Obviamente, una presión parcial mucho mayor que en el aire alveolar que en la sangre, que en el capilar. La diferencia de presión, a mayor diferencia de presión, mayor velocidad de difusión. Pero también tiene que ver el área de superficie de membrana, ¿sí? El coeficiente de difusión de ese gas, que el coeficiente de difusión es bueno, como lo dice la palabra, un coeficiente que toma en cuenta
las características del gas en cuanto a solubilidad y su peso molecular, lo vamos a ver más adelante, no quedes tranquilo que a través del análisis de una fórmula, y del grosor de la membrana. Los cuatro componentes más importantes que me van a definir con qué velocidad va a difundir un gas a través de una membrana respiratoria. La diferencia de presión entre los dos compartimientos, el área de superficie que va a difundir, el coeficiente de difusión de ese gas y el grosor de la membrana a través de la cual difunde. Y recién dijimos, uno de los componentes de la velocidad de difusión es la diferencia de la presión parcial del gas entre los dos lados de la membrana. ¿Y qué es la presión parcial? Los gases, cuando están en estado gaseoso, se mueven constantemente y colisionan entre sí, ¿sí? Y también con las paredes de la estructura que lo contienen. En este caso podemos hablar en el aparato, en el sistema alveolo capilar, podemos definir el continente o la estructura que lo contiene a nivel del alvéolo, el alvéolo propiamente dicho, y a nivel del capilar, las paredes del capilar. Entonces, un gas, recuerden que a nivel sanguíneo el gas está, lo que vamos a hablar, las presiones parciales del gas a nivel capilar es del gas disuelto, no del gas o oxígeno u dióxido de carbono, el que está unido a hemoglobina, ¿no? Vamos a hablar del gas disuelto en el plasma, lo que genera presión parcial del gas, y el gas disuelto en el alveolo, lo que genera presión parcial. Entonces, los gases tienden a moverse constantemente, colisionar entre sí, colisionar con las paredes de la estructura que lo contiene, y la fuerza de todos esos rebotes es lo que se conoce como la presión parcial de ese gas, ¿sí? Si nosotros analizamos la concentración de un gas en esta estructura que lo contiene, comparándola con con el gas en esta otra estructura, a priori, por una cuestión de concentración, diríamos que este gas en este sector va a tener mayor presión parcial que el gas en esta foto porque tiene menor concentración, ¿sí? Por eso podemos decir que la presión parcial de un gas es directamente proporcional a la concentración de las moléculas de gas. Acá está más concentrado, acá está menos concentrado, ¿sí? Y cuando uno analiza una suma de gases, ¿sí? Eh, Uno dice, bueno, ¿qué presión parcial tiene la estructura, por ejemplo, el alvéolo? Porque el alvéolo no solamente, si vamos a hablar del alvéolo, tiene oxígeno, ¿sí? El alvéolo tiene oxígeno, dióxido de carbono, tiene nitrógeno. Entonces, la presión total de una suma de gases en una estructura va a ser la suma de las presiones parciales de cada uno de esos gases que lo contienen, ¿sí? ¿Me expliqué un poco? Uno va a tener en una mezcla de gases una presión total de esa mezcla de gases, que esa presión total de esa mezcla de gases va a resultar de la suma de las presiones parciales de cada gas individual. Y si trasladamos este ejemplo o esta definición de lo que es cómo se generan las presiones parciales de un gas y cómo es la presión total de una mezcla de gases a partir de la suma, podemos ya empezarlo a relacionar con números concretos y, por ejemplo, analizando la presión de los gases atmosféricos, ¿sí? Del gas ambiental. Recuerden que el aire atmosférico, el principal componente del aire ambiental es el nitrógeno en un 78%, el oxígeno en un 21% y el dióxido de carbono y otros gases en un 1% aproximadamente. Cada uno de estos gases generan una presión parcial individual que sumados van a dar una presión total, que es la presión total del aire atmosférico o presión atmosférica, que a nivel del mar es de 760 milímetros de mercurio. ¿Qué es el coeficiente de solubilidad? Es otro de los determinantes, cuando vimos hoy, de la velocidad con que puede difundir un gas a través de una membrana. En realidad hablamos de coeficiente de difusión que incluye solubilidad y el coeficiente de solubilidad y eh, el tamaño molecular o el peso molecular del gas. Pero bueno, cuando hablamos específicamente del coeficiente de solubilidad de un gas, podemos decir que
la presión parcial de un gas va a ser directa, y esto es una ley física que se denomina ley de Henry, en donde la presión parcial de un gas, como dijimos en la diapositiva anterior, es directamente proporcional a la concentración del gas disuelto, ¿sí? Mayor concentración, mayor presión, es directamente proporcional a la concentración del gas disuelto, e inversamente proporcional al coeficiente de solubilidad del gas. Es decir, un gas, mientras más soluble es, más, eh, menos presión parcial va a tener ese gas, ¿sí? Más soluble, menos presión parcial, ¿sí? Ahora, más soluble, mayor velocidad de difusión. Por eso, como que se compensa un poco por ahí, ¿no? Tiene poca presión parcial, pero permite difundir por su coeficiente de solubilidad alto, que es lo que tiene. Recordemos, los gases, es una pero por ahí, para ponerlo en contexto, los gases a nivel alveolar van a estar en estado gaseoso, como lo dice la palabra, pero los gases a nivel de la circulación sanguínea van a estar disueltos en el líquido, ¿sí? En el plasma en este caso, ¿sí? Recuerden que, como dije recién, la presión parcial del dióxido de carbono y del oxígeno se refiere a al oxígeno y al dióxido de carbono que está disuelto en la fase acuosa de la sangre, en este caso en el plasma, no en el oxígeno, el dióxido de carbono que está unido a proteínas, o en este caso la hemoglobina de los glóbulos rojos. Profe, buen día. Sí, buen día. ¿Podría explicar de nuevo la ley de Henry porque no entendí? Hay varias, si lo leen, hay varias formas de interpretarlo dependiendo en los libros de dónde pongamos, digamos, o qué estemos analizando, pero a los efectos de este seminario, la ley de Henry lo que me dice que la presión parcial de un gas, ¿sí? Oxígeno y dióxido de carbono, va a ser directamente proporcional a la concentración de ese gas disuelto en la estructura, ¿sí? Como les dijimos en esta diapositiva, mayor concentración, más fuerza de rebote entre sí contra la pared, mayor presión, eso es un concepto que vimos recién, e inversamente proporcional al coeficiente de solubilidad, y ahora lo vamos a ver más adelante. Un gas, mientras más soluble es, ¿sí? Tiene mayor velocidad de difusión, entonces va a tener menor presión parcial porque es inversamente proporcional. Al ser muy soluble no rebota tanto, por decirlo de alguna manera, entonces genera menos presión parcial. Entonces la presión parcial de ese gas, si es muy soluble, va a ser menor. Ahora, si lo vemos en función de velocidad de difusión, va a difundir, más allá que tiene menor presión parcial, va a difundir más rápido que otro gas. Entonces, a veces compensa, uno puede decir, este gas tiene el dióxido de carbono, tiene poca presión parcial, sí, pero difunde muy efectivamente porque tiene alto coeficiente de solubilidad. Acá, por ejemplo, en esta diapositiva, por ahí se analiza un poco lo que es el coeficiente de solubilidad, ¿sí? Es eso, la capacidad que tiene un gas de disolverse en una estructura líquida. Y vemos que el dióxido de carbono es 20 veces más soluble que el oxígeno, ¿sí? Entonces, eh, va a tener menor presión parcial, pero es 20 más soluble, o sea que va a difundir una velocidad más grande que el oxígeno solamente por su coeficiente de solubilidad. Vamos a analizar un poco la membrana respiratoria. La vimos hoy en las primeras diapositivas. Nos dijimos que nos íbamos a concentrar en este proceso de hematosis que obviamente involucra fundamentalmente a esta membrana respiratoria. Eh, en este lado de la imagen tenemos el alvéolo o la luz alveolar y de este lado la luz capilar, ¿sí? Entonces, como vimos anteriormente, la pared de los alvéolos tenían células, los neumonocitos tipo 1, los neumonocitos tipo 2, pero sobre ello una capa de surfactante que era secretada por los neumonocitos tipo 1. Bueno, entonces, cuando analizamos la membrana respiratoria la podemos dividir en 6 capas,
la capa de líquido que contiene surfactante desde alvéolo hacia capilar, ¿no? La capa de líquido que tiene surfactante, el epitelio alveolar, la membrana basal epitelial, como toda eh, epitelio tiene su membrana basal, el intersticio alveolar, la membrana basal del capilar, el intersticio separa las dos membranas basales, y eh, finalmente el endotelio capilar. Esta membrana tiene una dimensión muy pequeña, 0,6 micras, ¿sí? Máximo, y en algunos lugares hasta 0,2 micras. Es una membrana muy, muy finita que está diseñada funcionalmente a propósito para que los gases puedan difundir más rápidamente o sin grandes problemas, ¿sí? La capacidad de difusión que tiene un gas, y eso tiene que ver también con su coeficiente de solubilidad o coeficiente de difusión, lo ven acá abajo, el oxígeno difunde a razón de 21 mililitros por minuto. Y fíjense, y como el dióxido de carbono, al ser mucho más soluble que el oxígeno, la capacidad de difusión que tiene el dióxido de carbono es de 400 a 500 mililitros por minuto. Obviamente la difusión de estos gases, tanto de oxígeno como dióxido de carbono, es en estado de reposo, ¿sí? En ejercicio, todas estas funcionalidades aumentan. El oxígeno de 21 mililitros por minuto puede en ejercicio difundir hasta una velocidad de 65 milímetros por minuto. Y el dióxido de carbono, que se produce en los tejidos por el ejercicio, tiene una capacidad de aumentar su difusión hasta 1200 mililitros por minuto, que tiene que ver entonces la capacidad de difusión entre uno de los factores con su coeficiente de solubilidad. Entonces, como dijimos hoy, el coeficiente de solubilidad es uno de los factores que disminuye la presión parcial del gas que lo contiene, pero aumenta su capacidad de difusión precisamente por ser soluble. Y el área de superficie de membrana, un poquito para atrás, es algo muy importante. Recuerdan en uno de los seminarios cuando hablamos de área, sección de área transversal, que dijimos la tráquea tiene un área de sección transversal de 2 a 3 centímetros y a medida que iba progresando en la división el árbol bronquial, cuando uno sumaba las secciones transversales individuales de cada bronquio, bronquíolo, el área de sección transversal aumentaba exponencialmente. Bueno, a nivel alveolar o de la membrana alveolo-capilar, el área de superficie de intercambio va a ser de aproximadamente 70 metros cuadrados. Y es una membrana en su totalidad o en su suma muy eficiente en cuanto al área que tiene para difundir, ¿sí? Que equivale a media cancha de tenis. Entonces tenemos toda una superficie de media cancha de tenis que va a ser irrigada, ¿sí? A nivel capilar para que pueda hacer transferencia de gases tanto de oxígeno como de dióxido de carbono. Bueno, y acá volvemos un poco al término que ya lo estuvimos viendo, que hablamos de solubilidad y velocidad de difusión. La velocidad de difusión que tiene un gas a través de una membrana lo podemos analizar también a partir de una fórmula, ¿sí? Ya volvemos a repasar algunos conceptos. La velocidad de difusión va a ser directamente proporcional a la diferencia de presión. Si yo tengo mayor diferencia de presión de un mismo gas entre dos membranas, ¿sí? La velocidad va a aumentar solamente por el hecho de tener mayor diferencia de presión. También la velocidad de difusión va a aumentar por el área transversal o el área de superficie de la difusión. Mayor área transversal, mayor velocidad de difusión. Y lo que decía recién, va a ser la velocidad de difusión directamente proporcional a la solubilidad. Un gas altamente soluble como el dióxido de carbono va a tener una velocidad de difusión mayor que el oxígeno, que es 20 veces menos. Entonces, mayor solubilidad, mayor velocidad de difusión. Y la velocidad de difusión es inversamente proporcional a la distancia por la cual debe difundir. Si yo tengo más distancia, una membrana más engrosada, la velocidad va a disminuir porque tengo más distancia a atravesar. Y también va a ser la velocidad de difusión inversamente proporcional al peso molecular del gas o de la sustancia, ¿sí? Se entiende que mayor peso molecular, menor velocidad de difusión, ¿sí?
física. Y cuando hablábamos de coeficiente de difusión, porque a veces se confunde, coeficiente de solubilidad es una propiedad, una de las propiedades del gas, cuán soluble es ese gas. Y el coeficiente de difusión, ¿sí?, analiza la solubilidad de ese gas junto con su peso molecular. El análisis de solubilidad y peso molecular nos va a dar el coeficiente de difusión, ¿sí? Bueno, desglosando un poco esta fórmula, entonces, dijimos que la velocidad de difusión es inversamente proporcional a la distancia, ¿sí? ¿Y a qué se refiere la distancia? Es la distancia que tiene que atravesar el gas entre el alveolo hasta llegar a la sangre, ¿sí?, al capilar en este caso. La distancia lo va a dar entonces la membrana alveolo capilar. Si yo tengo un engrosamiento de la membrana alveolo capilar por un edema inflamatorio, por ejemplo, va a aumentar la distancia. Al aumentar la distancia, va a disminuir la velocidad de difusión. Lo dejo para que lo vean. Esta es la membrana, aumenta la distancia, aumenta el grosor de la membrana alveolo capilar, disminuye la velocidad de difusión. Nosotros también dijimos, analizando la fórmula, que la velocidad de difusión es directamente proporcional al área de superficie de la membrana. Eh, y por ahí en el ejemplo vamos a ver un ejemplo donde el área de superficie está conservada, como en esta, donde el área de intercambio es muy importante, y una situación donde el área de superficie de intercambio, ¿sí?, de membrana, disminuye notablemente. Si disminuye, la velocidad de difusión va a estar disminuida también, ¿sí? Es directamente proporcional. Y estas situaciones se ven, por ejemplo, en patologías como las enfermedades pulmonares crónicas, el enfisema, donde hay destrucción de las paredes alveolares y de los alvéolos propiamente dicho, obstrucción bronquial, todo lo que conlleva a una disminución del área de superficie de intercambio, ¿sí? Acá tenemos alvéolos y estructuras bien constituidas, acá tenemos destrucción de paredes alveolares y por ende disminución del área de superficie de intercambio. Entonces la velocidad de difusión va a estar disminuida. Bueno, también lo vimos. Mayor solubilidad, mayor velocidad de difusión. El dióxido de carbono, 20 veces más soluble que el oxígeno, difunde más rápido que el oxígeno por su solubilidad. Y después, otro, lo que les decía recién, uno puede armar también a partir de la solubilidad de ese gas y analizando su peso, la raíz cuadrada de su peso molecular, armar un coeficiente de difusión para ese gas. ¿Sí? Es un análisis, una fórmula química, sin química, pero que no va mucho al caso. Pero sepan que solubilidad es una de las propiedades del gas y después su coeficiente de difusión toma su solubilidad y, en relación a su peso molecular. Y otras, uno de los primeros que nombramos, que define o interviene en la velocidad con lo cual va a difundir un gas de una membrana a otra, es la diferencia de presiones parciales de ese gas, ¿sí? Mayor diferencia de presión, mayor velocidad de difusión. Y donde lo vemos en este ejemplo, por ejemplo, bueno, la presión alveolar de oxígeno es de 104 y la presión venosa de oxígeno cuando viene del capilar es de 40. Obviamente hay una gran diferencia de presión, ¿sí? Que hace que, bueno, después lo vamos a ver más adelante, que en fracción de segundo la sangre que sale por el capilar de la sangre arterial ya pase de haber tenido 40 milímetros de mercurio en presión de oxígeno, difundió, se cargó de oxígeno y ya sale con la misma presión parcial de oxígeno alveolar, sale con la misma presión de oxígeno a nivel del capilar arterial. 104, 104. Algunos libros también, por eso es diferente, lo ponen como 100, ¿sí? Una diferencia de 4, pero puede ser igual o mínimamente inferior como 100. Y bueno, y acá es donde por eso en la velocidad de difusión uno tiene que analizar todas estas variables, porque
Si fuese, si analizamos solamente las diferencias de presión, obviamente el oxígeno difundiría mucho más rápido porque la diferencia de presión entre el oxígeno alveolar y el oxígeno capilar es muy importante. Y uno podría decir, bueno, y si solamente tomamos diferencias de presiones, la difusión del dióxido de carbono debería ser muy lenta porque la diferencia de presión entre la presión alveolar del dióxido de carbono y la presión del capilar venoso es muy pequeña, llega con 45 y la presión del dióxido de carbono es de 40. Pero así todo, hay una velocidad de difusión muy interesante, importante, y ¿por qué tiene que ver? Más que nada por el coeficiente de solubilidad tan alto y su coeficiente de difusión que también es alto. Entonces, una cosa, la deficiencia de una cosa se compensa por la otra en los gases, ¿sí? Bueno, y ahora empezamos por ahí a analizar las diferencias que existen en las presiones parciales de los gases entre el aire seco que inspiramos, el aire humidificado que ingresa a la vía aérea o el cual se transforma en la vía aérea y finalmente el aire alveolar. El aire seco, como dice la palabra, está desprovisto de agua, ¿sí? O muy poquitito concentración de agua, ¿sí? Tiene una presión, el agua en el aire seco de 3,7 milímetros de mercurio, muy pequeña, y esta concentración, y estas presiones parciales, perdón, concentraciones, presiones parciales de oxígeno de 159, de dióxido de carbono de 0,3 y del nitrógeno, que es el gas predominante obviamente en el aire, como todos sabrán, de 597. El aire, una vez que ingresó a la vía respiratoria, recuerden que cuando hablamos de fosas nasales, una de las funciones era filtrar y humidificar el aire, ¿sí? Y calentarlo. Bueno, todo eso lo hace la vía respiratoria. Ese aire humidificado se carga de agua, ¿sí? O aumenta su concentración de agua. Y el agua tiene su presión parcial también. Entonces, ven, una de las diferencias más importantes entre el aire seco que inspiramos y el aire humidificado que ya está en la vía respiratoria es el agua con su presión parcial que aumenta de 3,7 milímetros de mercurio a 47 milímetros de mercurio. El total de la presión del aire atmosférico, del aire humidificado, a nivel del mar, siempre nos va a dar o nos tiene que dar 760 milímetros de mercurio, si estamos a nivel del mar, ¿no? Que es el 100%. Entonces, si aumenta la presión parcial del agua, va a ser expensa a disminución de la presión parcial, en este caso del oxígeno, no tanto del dióxido de carbono que se mantiene igual, principalmente del oxígeno y también del nitrógeno. Profe, Y acá vemos, profe, también analizamos recién aire atmosférico, seco, aire de la vía respiratoria humidificado, y finalmente llegamos al aire alveolar. Y la principal diferencia entre el aire atmosférico humidificado del aire alveolar son las concentraciones de oxígeno y de dióxido de carbono, ¿sí? Ustedes verán, cuando se humidificó el aire, la presión de agua en el aire de la vía respiratoria humidificada estaba en 47 milímetros de mercurio y se mantiene a nivel alveolar, pero aumenta mucho la concentración de dióxido de carbono de 0,3 a 40 y baja la concentración de oxígeno de 149 a 104. ¿Y por qué se produce estas presiones parciales? Obviamente por disminución de concentración de los gases o aumento de la concentración. Por lo que se genera a nivel alveolar este intercambio gaseoso, ¿sí? Lo vimos recién en las diapositivas. Tenemos más, el dióxido de carbono difunde desde el capilar hacia el alvéolo y el oxígeno difunde desde el alvéolo para oxigenar la sangre capilar. Entonces baja la concentración de oxígeno, aumenta la concentración de dióxido de carbono a nivel del aire alveolar. Siempre, como verán, el total de la presión es igual en los tres compartimientos, es 760 milímetros de mercurio, siempre hablando de la presión a nivel del mar. profe, antes de que sigas, Sí, perdón. sí. Entonces, la diferencia que se genera de dióxido de carbono y de oxígeno es para que se pueda hacer esta diferencia como en el gradiente y que cambie de capilar a alvéolo y alvéolo a capilar. Claro, más que la diferencia que se hace que sea para eso, la diferencia es la consecuencia de este intercambio gaseoso. O sea, vos cuando llegás al aire alveolar, ¿por qué tenés estas concentraciones? ¿Por qué bajó la del oxígeno? Porque se difundió por diferencia de presión y por las características hacia el capilar.
¿Y por qué cuando llega al aire alveolar tenés esta concentración de dióxido de carbono? Porque el capilar, la sangre capilar transfirió dióxido de carbono al alveolo para después ser expulsado. Entonces, estos valores que uno tiene son consecuencia del intercambio gaseoso que se genera en la membrana alveolo capilar, ¿sí? Entonces, ¿por qué baja el oxígeno? Porque está difundiendo el capilar. ¿Por qué aumenta el dióxido de carbono? Porque está difundiendo del capilar hacia el alveolo. ¿Sí? ¿Me expliqué? Sí, sí, ahí entendí. Es como que Sí. se toma el aire alveolar ya con la hematosis, digamos, Claro, con el sucediendo. proceso de Entonces, hematosis, claro, se claro. toma el área alveolar como una cuestión dinámica, donde está el proceso de hematosis puesto ahí desde un principio. Entonces, esas concentraciones del aire alveolar tienen que ver con el constante proceso de hematosis, de intercambio de gases que hace que se mantengan estas presiones. Después, obviamente, y lo vamos a ver más adelante, hay situaciones ya no funcionales, no anatómicas, que salen de la normalidad, que tienen que ver con bueno, patologías que van a hacer que baje la concentración de dióxido de oxígeno en el alvéolo o aumente más, o baje la de dióxido de carbono o aumente, pero bueno, esos son ya más funcionales. Pero esto es más patológicos. Esto es lo que ocurre normalmente funcionalmente. Bien. Bueno, el mecanismo de la renovación del aire. Yo creo que en una de las seminarios anteriores era difícil a veces de entender o de explicar cómo se renovaba el aire alveolar y sacar un poco la idea de que yo con cada inspiración ingreso 500 mililitros de volumen corriente y en la expiración largo esos 500 mililitros, entonces el alveolo me queda sin nada, no. Hay un aire, ¿sí? Que permanece en vía respiratoria entre inspiración y expiración, que es lo que mantiene la hematosis en una forma constante y se transforma en un mecanismo de seguridad. Eh, Recuerdan, un concepto que vimos en el seminario anterior era lo que denominamos la capacidad residual funcional de los pulmones, o también llamado el punto de equilibrio respiratorio. La capacidad residual funcional de los pulmones era la suma del volumen residual y el volumen de reserva expiratorio, ¿sí? Esos dos volúmenes sumaban aproximadamente 2.400 mililitros de aire. Y acá es donde por ahí volvemos a repetir este concepto de capacidad residual funcional o punto de equilibrio respiratorio, que es estos volúmenes que quedan dentro de los pulmones sin que haya movimiento o trabajo respiratorio. Yo después de cada inspiración y expiración voy a seguir teniendo estos dos volúmenes, ¿sí? Que es la capacidad residual funcional. Y es ese aire, ¿sí? Eh, el que va a estar realizando una hematosis constante. Pero ese aire se va a ir renovando lentamente, ¿sí? No es que el aire de la capacidad residual funcional se renueva con cada inspiración y con cada expiración en el 100%, ¿sí? Entonces, eh, por ejemplo, la renovación total de ese aire que queda en capacidad residual funcional, podemos estandarizar lo que se termina de renovar después de la decimosexta respiración o movimiento respiratorio. Ahí se termina de renovar todo el aire, que significa que el aire que va a quedar en la decimosexta respiración va a ser totalmente nuevo al aire que había en la primera respiración. En el mientras tanto, se va renovando lentamente, se va incorporando gas nuevo al gas que queda, se va eliminando algo de gas, pero siempre va a haber una mezcla. Cada vez, obviamente, empieza a liberarse en cada mezcla, en cada inspiración y expiración principalmente, liberarse gas que estaba residual hasta renovarse en el 100%. Y por ahí una explicación se puede dar en este sentido. Nosotros tenemos que la capacidad residual funcional, que es la suma de los dos volúmenes, residual y volumen de reserva expiratorio, y que es de 2.400 mililitros, nosotros tenemos que en cada ventilación incorporamos 350 mililitros, ¿sí? ¿Por qué 350 mililitros y no 500? ¿Se acuerdan que existía lo que era la ventilación alveolar? Porque lo otro era
el espacio muerto anatómico. Es ese aire que queda en la vía respiratoria que no hace hematosis. El aire o la ventilación alveolar que llega a las áreas de hematosis son 500 mililitros. Descontado de esos 150 son 350 mililitros. Entonces, ustedes imagínense que llegan 350 mililitros cada inspiración a renovarse en un volumen de 2.400 mililitros, que es estándar. Entonces, inspiro y expiro 350 mililitros, 150 mililitros. Entonces, todo me va a llevar más de 16 respiraciones, para terminar renovando todo el aire de esta capacidad residual funcional, ¿sí? Esto, ¿por qué sucede esto? Y esto es un mecanismo de seguridad, porque como no sé si alguno de ustedes estuvo presente en el seminario anterior, es lo que nos permite, por ejemplo, no desmayarnos y ponernos hipóxicos al segundo si yo contengo la respiración. Si yo respiro y en un momento digo, bueno, voy a contener la respiración, como muchos hacemos, vamos a ver cuánto aguantamos sin respirar. ¿Por qué aguantamos 1, 2, 3, 4 minutos? Porque hay este aire residual o esta capacidad residual funcional que se mantiene haciendo hematosis, ¿sí? Aunque yo no respire. Ahora, después de un tiempo, ya renovó todo y listo, ya ya tengo que empezar a respirar porque ya no puedo aguantar más. Pero bueno, ese es como se explica el mecanismo de seguridad, ¿sí? Yo tengo una capacidad de hematosis sin respirar que me permite, bueno, tener un tiempo hasta, digamos, incorporar otra vez la respiración ante un determinado evento. Me pude explicar bien, yo sé que por ahí es complejo, pero eh, creo que el concepto está, porque más o menos Profe, yo lo suman. único que no entendí es, o sea, ¿por qué se cuentan 16 respiraciones y en realidad cuando uno divide 2.400 por los 350 mililitros da como casi 7? Claro, bueno, porque no es tan lineal, ¿sí? Yo cuando puse 350 mililitros que se disuelve en 2.400 mililitros, no es que vos vas sumando 350 mililitros y le vas restando los 2.400 para llegar, listo, en la séptima ya. Claro, o sea, No, no es por completo. no, claro, yo es más que nada en los 350 mililitros o en los 2.400 para que tengan una idea de que hay un volumen pequeño que entra a un volumen mucho más grande y eso hace una renovación parcial. No es que le voy restando exactamente los 350 mililitros a los 2.400 y es lo que vos decís. De esa manera, la renovación total se abría a la séptima respiración, séptima o octava. Pero no, en general se ha visto de que no es tan lineal o matemático, sino que se aproxima a 16 más o menos. Bien, cuando nosotros expiramos, tenemos el aire expirado, podemos hacer un análisis de su composición, ¿sí? Y obviamente en los mililitros de aire que expiramos, el total son 500 mililitros, ¿sí? Que va a haber, recuerden, suma de volumen eh, espacio, del volumen del espacio muerto anatómico y después volumen de espacio alveolar. Entonces, este es un grafiquito, nada, como para repasar un poco conceptos, pero nosotros vamos a tener que en los primeros casi 100 mililitros, 90, vamos a expirar básicamente el espacio del aire muerto, ¿sí? Es lo primero que tenemos más cerca del exterior. Entonces, en la expiración, los primeros 90 mililitros es espacio de aire muerto, entre 90 y 250 mililitros es mezcla de aire de espacio muerto, que todavía sigue estando, pero ya mezclado con aire alveolar, y a partir de los 250 mililitros hasta los 500 va a ser básicamente aire alveolar prácticamente puro, que viene directamente de los alvéolos, y si uno analiza las concentraciones o las presiones parciales de la parte final de la expiración de los últimos 250 mililitros, vamos a ver que tienen concentraciones de oxígeno o presiones parciales de oxígeno similares a lo que tiene el aire alveolar, 104 o 100 y 40 de dióxido de carbono. Y obviamente en las primeras partes va a tener como espacio, digamos, es aire del espacio muerto anatómico, va a tener concentraciones casi similares a la de la presión atmosférica, del aire atmosférico. Bueno, y ahora incorporamos un concepto que es el coeficiente de ventilación-perfusión, que es importante analizar. Nosotros, este coeficiente
no, digamos, no, de entre lo que es la ventilación y la perfusión, ventilación la B, perfusión la Q, nos va a estar indicando cuán eficiente va a ser el intercambio gaseoso. Normalmente este coeficiente es cerca de 1, es 0,8. ¿Qué significa? Que es muy proporcional las áreas ventiladas con las áreas perfundidas, ¿sí? Obviamente no es 1, es 0,8, entonces uno puede inferir, existen un pocos áreas un poco más perfundidas que ventiladas en la normalidad, pero uno puede decir que la relación PQ es cercana a 1, ¿sí? Hay muy buena relación entre las áreas que se ventilan y las áreas que se perfunden, ¿sí? Ahora, cuando el coeficiente de ventilación-perfusión disminuye, si de 0,8 se va haciendo cada vez menos y puede llegar hasta 0, significa que voy a tener una alteración de la ventilación. La ventilación empieza a disminuir, ¿sí? Y hasta un punto que ese coeficiente me da 0. Entonces, ahí vamos a hablar de lo que se denomina un shunt alveolar o cortocircuito. Ahora, en diapositivas que siguen lo vamos a volver a explicar con poco mejor, o por lo menos vamos a seguir repasando para que pueda quedar más grabado el concepto. Entonces, cuando el coeficiente BQ se va hacia la izquierda, disminuye hasta poder llegar a 0 incluso, denominamos shunt alveolar o cortocircuito. La ventilación, el coeficiente 0 significa que no tengo ventilación directamente. Hubo una alteración donde ya esos sectores que estoy analizando ya no están ventilando. Por el contrario, cuando ese coeficiente BQ aumenta, va a estar disminuida la perfusión, ¿sí? Hasta puede llegar a ser infinito. Entonces, ventilación se mantiene, pero la perfusión, hay algún proceso que hace que la perfusión disminuya. Entonces, eso va a determinar lo que nosotros definimos como espacio muerto alveolar. Esta diapositiva que sigue lo vamos a empezar a analizar uno por uno. Shunt alveolar o cortocircuito. El coeficiente se va a la izquierda, puede llegar hasta 0 y es cuando tengo alterada la ventilación, ¿sí? Shunt alveolar o cortocircuito. Entonces, acá, las obstrucciones a la ventilación pueden ser completas e incompletas, pero por ejemplo vamos a poner una obstrucción completa, ¿sí? Entonces, el coeficiente se va hacia la izquierda y puede llegar a 0, ¿por qué? Porque tengo áreas no ventiladas y áreas que sí están perfundidas. La sangre llega, ahora no están ventilados, entonces, ¿qué pasa? No puedo hacer el intercambio gaseoso, o lo hago hasta que se consume el gas que hay en el alvéolo y ya no puedo hacer más hematosis eficiente. Entonces, yo tengo en el extremo venoso, me llega la PO2 en 40 y la PCO2 en 45. Recuerden, en una hematosis normal la PO2 salía en 100, 104 y la PCO2 en 40. Ahora, yo cuando tengo una obstrucción, va a haber intercambio hasta que se agote este gas y después cuando ya no puedo ventilar más, las presiones en el alvéolo se van a igualar a la presión del extremo venoso. No poder renovar aire, digamos, esta membrana va a difundir hasta que entre en equilibrio, ¿sí? No puede haber renovación de aire. Entonces, las presiones del oxígeno y el dióxido de carbono a nivel capilar va a ser la misma que a nivel alveolar. Esto es lo que se llama shunt o cortocircuito. Y cuando se produce una situación de estas, ¿sí? El organismo tiene un mecanismo reflejo Profe, que sí, ¿puede explicar de nuevo el que yo te había hablado? La otra terminal. el shunt alveolar es cuando la relación BQ disminuye, se va hacia la izquierda y se aproxima a 0. Y significa que hay una alteración de la ventilación, una obstrucción. Determinados sectores pulmonares empiezan a no estar ventilados, ¿sí? ¿Y por qué se puede producir eso? Por una obstrucción de la vía respiratoria. Tapón mucoso o una broncoconstricción muy importante hace que no entre aire a este sector alveolar. Entonces, al no entrar aire, no entra ni sale aire, no se renueva. Entonces, al no renovarse, en algún momento el aire del alvéolo va a quedar digamos, en la misma concentración que el aire de la sangre arterial, porque va a venir la sangre arterial, al principio hasta que se consuma, se va
a haber intercambio y va a salir con las presiones que normalmente salen en el extremo arterial. Pero cuando llega un momento que se consumió todo este aire, el capilar, las presiones de los gases que vienen del extremo venoso, no van a poder intercambiar con nada, porque ya no hay aire alveolar renovado y va a salir en el extremo arterial con las mismas concentraciones. Y esto, cuando se produce estas situaciones, ¿sí? El organismo o el aparato respiratorio o pulmonar tiene un mecanismo de seguridad que por vía refleja genera lo que se denomina vasoconstricción hipóxica. Acá es otra manera de graficar esto que estamos diciendo el yunque alveolar. Dijimos, se produce una obstrucción total o una disminución importante de la ventilación de un sector pulmonar, ¿sí? De un grupo alveolar. Entonces, yo tengo menos aire que ingresa y el flujo está conservado. Acá el flujo no hay problema. Lo que tengo es disminuida la ventilación. Y si no mejoro esto, me empieza a pasar esto, ¿sí? Ya no tengo la misma concentración alveolar y las presiones parciales en el gas alveolar empiezan a ser similares a las de los capilares. Entonces, ¿qué es lo que hace el organismo? Detecta esta hipoventilación alveolar, ¿sí? Y entonces dice, ¿para qué? Explicado así groseramente, como para que se entienda, ¿no? Entonces, análisis, dice, ¿para qué voy a estar perfundiendo una zona que no voy a poder hacer hematosis en el nivel que yo quiero, ¿sí? Si está mal perfundida, no tengo buena ventilación o renovación alveolar. Entonces, ¿qué es lo que hace? Por vía refleja, genera una vasoconstricción, disminuye el flujo en este sector que no puede ventilar y aumenta el flujo en sectores que están bien ventilados, ¿sí? Eso se denomina mecanismo de seguridad. Yo tengo una alteración de la ventilación, entonces priorizo la perfusión en las zonas que están bien ventiladas, a expensas de disminuir la perfusión en zonas que están mal ventiladas. Entonces, si está mal ventilada, no voy a gastar sangre, por decirlo de alguna manera, o circulación o perfusión en un sector donde no puedo hacer hematosis. Entonces, genera una vasoconstricción, disminuye el flujo a este nivel y vasodilatación, aumenta el flujo a este nivel, para que se produzca mayor o mejor intercambio, menos un mecanismo de compensación o mecanismo de seguridad cuando hay áreas pequeñas con alteraciones de la ventilación. Vasoconstricción hipóxica se denomina. Y ahora analicemos el otro extremo. Dijimos, cuando hay alteraciones de la ventilación que puede llegar hasta ser la relación cero, yunque alveolar o cortocircuito. Ahora, cuando esa ventilación pulmonar aumenta hasta el infinito, significa que la ventilación está conservada, pero hay una alteración de la perfusión, ¿sí? No está perfundiendo. Entonces eso se llama espacio muerto alveolar. Y acá es un ejemplo. Ventilación conservada. Entra aire, sale, no hay problema. Ahora, hay una obstrucción o una alteración o un corte definitivo de la perfusión en un área o un sector pulmonar. No hay flujo directamente. ¿Por qué puede producirse? Por ejemplo, por un tromboembolismo de pulmón, un trombo que ocluye los capilares pulmonares, ¿sí? Entonces, obviamente, no hay perfusión, ¿sí? Al no haber perfusión, el gas no va a difundir, obviamente, no tiene algo a donde proveerle, no tiene un capilar donde proveerle oxígeno y de dónde extraer dióxido de carbono. Entonces yo la ventilación la sigo teniendo. Entonces, ¿qué va a pasar cuando yo no puedo transferir oxígeno hacia el capilar y tomar dióxido de carbono del capilar porque directamente no está llegando sangre? Este gas alveolar se va a ir transformando, se va a ir pareciendo lentamente en su composición de los gases, en sus presiones parciales, al gas del aire atmosférico, ¿sí? O al aire humidificado. O sea, la PO2 va a ser casi 149 y la PCO2 casi cero, similar a la del el aire atmosférico, ¿sí? Porque voy a estar renovando aire y no voy a estar produciendo ningún tipo de hematosis. Entonces se van a equiparar las presiones parciales del gas alveolar con las de toda la vía respiratoria y el aire atmosférico. Eso es lo que se denomina espacio muerto alveolar. Hay ventilación,
no hay perfusión, no hay intercambio gaseoso. Y acá entra un concepto que es el espacio muerto fisiológico. Nosotros vimos que el espacio muerto anatómico era ese espacio de la vía aérea donde no se produce hematosis, ¿sí? Y que llegaba o incluía hasta el bronquiolo respiratorio, ¿sí? El espacio muerto anatómico. En lo habitual o en la normalidad, eh, algunos alvéolos, la ventilación de algunos alvéolos es muy importante y es, digamos, no tiene un coeficiente o la perfusión de esa ventilación del alvéolo tan grande, no es compatible con el flujo sanguíneo alveolar, que es bajo, ¿sí? Entonces, podemos decir que en situaciones fisiológicas hay sectores de los pulmones que tienen una ventilación muy importante de sus alvéolos y una perfusión que no acompaña adecuadamente. Entonces, se dispone de mucho más oxígeno en los alvéolos de lo que puede extraer la sangre de esos alvéolos, ¿sí? Entonces, uno puede decir como que la ventilación de estos alvéolos está un poco desperdiciada. Mucha ventilación, mucha, eh, sí, mucha ventilación, mucho aire en los alvéolos, pero flujo parcial, por lo cual no puede extraer todo ese oxígeno de ese alvéolo. Entonces, uno puede decir que en teoría está, esa ventilación está como desperdiciada. La ventilación de las zonas del espacio muerto anatómico, que es lo que dijimos recién de las vías aéreas, también lo podemos tomar como un desperdicio, ¿sí? Porque no entra en hematosis. Entonces, cuando uno suma el espacio muerto anatómico, que es el que ya definimos, de 150 milímetros, que no está en hematosis, con ese espacio muerto alveolar que se da en situaciones patológicas, pero también fisiológicas, donde yo tengo alvéolos muy ventilados y, pero sectores no tan bien perfundidos, en donde sí existe intercambio gaseoso, pero digamos, ese desperdicio de gas alveolar, porque hay mucho gas para tan poca perfusión, eso se denomina también espacio muerto alveolar, ¿sí? Y la suma de los dos espacios, el muerto anatómico y el espacio muerto alveolar, es lo que se denomina espacio muerto fisiológico. En condiciones normales, el espacio muerto fisiológico es casi igual al espacio muerto anatómico, ¿sí? ¿Por qué? Porque tenemos poco espacio muerto alveolar. No es algo importante fisiológicamente esas áreas de alvéolos muy ventilados y no tan bien perfundidos, ¿sí? Entonces, en condiciones normales, el espacio muerto fisiológico es muy parecido al espacio anatómico. Pero en situaciones patológicas, por ejemplo, lo que hablamos hoy de tromboembolismo pulmonar, donde vamos a tener áreas muy ventiladas y casi cero perfundidas, ¿sí? Lo que vimos acá, áreas muy ventiladas, pero nada de perfusión, ese desperdicio de aire alveolar que yo decía que fisiológicamente se puede dar, va a ser extremo, ¿sí? Va a ser desperdicio absoluto, porque no va a haber nada, no va a haber circulación. Entonces, en estas situaciones patológicas, donde las áreas sin circulación pueden ser amplias, adquiere importante valor el análisis del espacio muerto fisiológico, que ya no va a ser igual al espacio muerto anatómico. Se va a sumar a un importante espacio muerto alveolar y esto va a ser diferente. ¿Sí? Resumiendo, espacio muerto fisiológico, suma de espacio muerto anatómico, que ya lo sabemos, más espacio muerto alveolar. Esto en condiciones fisiológicas es mínimo, ¿sí? Porque, por ende, el espacio muerto fisiológico suele ser muy similar al espacio muerto anatómico. En situaciones más patológicas, donde la ventilación de algunos sectores está muy comprometida y la perfusión se mantiene, este espacio muerto alveolar puede aumentar significativamente y hacer que el espacio muerto fisiológico aumente también significativamente. Bueno, este es un grafiquito, lo vamos a pasar medio rápido, es en forma de gráfico evaluar las alteraciones del coeficiente BQ. Esto creo que está en el Guyton. Es nosotros, en el normal, la relación ventilación alveolar, perfusión normal, que recuerdan que es de 0,8, casi 1, pero de 0,8, en este coeficiente normal, el área alveolar
va a tener o las presiones parciales de los gases, como normalmente ya lo vi, una PO2 de 104 y una PCO2 de 40. ¿Sí? Ahora, cuando empieza a haber alteración de la ventilación, ¿sí? Se corre hacia la izquierda, la PO2 va a bajar y la PCO2 se va a volver también va a aumentar porque no va a haber intercambio. Y cuando el coeficiente se va hacia la derecha, ¿sí? Aumenta hasta hacerse probablemente infinito, como dijimos, la PO2 va a aumentar y la PCO2 va a disminuir hasta casi ponerse en cero, similares a los valores de presiones del aire atmosférico. ¿Sí? ¿Por qué? Porque no tengo cómo intercambiar ese gas que está llegando al alveolo, pero no está perfundido. Y acá lo contrario. Bueno, también otro grafiquito como para resumir un poco lo mismo, ¿sí? Siempre como que por ahí diferentes formas para repasar lo mismo. Entonces, normal, relación ventilación-perfusión es 0,8. ¿Sí? Hay una relación estable entre lo que se ventila y lo que se perfunde. Ahora, cuando yo tengo áreas poco ventiladas, empieza a haber una obstrucción hasta ser total y llegar a cero, yo voy a tener áreas ventiladas, pero cero perfundidas, no tengo perfusión. Esto es lo que es shunt. Una pregunta. Sí, O sea que hacia la izquierda lo que varía es la ventilación y hacia la derecha lo que varía es la perfusión. exacto, exacto. A la izquierda lo que se altera es la ventilación con la perfusión que se mantiene. Y a la derecha lo que se altera es la perfusión, ves que acá ya no hay transferencia de sangre, ¿sí? Pero sí sigue habiendo buena ventilación. Y es lo que se llama espacio muerto. Entonces, y esto es lo normal. Este es un grafiquito para entenderlo. A la izquierda, cuando se acerca a cero, se altera la ventilación hasta llegar a áreas cero ventiladas. Hacia la derecha, cuando es más de 1 hasta el infinito, lo que se altera es la perfusión. Exacto. Este gráfico nos muestra lo que ocurre, porque no es todo tan estándar y que en todo el pulmón la relación BQ es de 0,8 y es todo homogéneo, ¿sí? Normalmente por la disposición anatómica y por una cuestión de gravedad, en una persona normal en posición erguida, tanto el flujo sanguíneo capilar pulmonar como la ventilación alveolar van a ser menores en la parte superior, en la zona de los vértices, ¿sí? Va a ser menor en los vértices que en las bases, donde la ventilación va a predominar también en las bases más que en los vértices, pero lo que predomina más todavía en las bases son el flujo, la perfusión, ¿saben? Hasta por una cuestión anatómica, ¿sí? O sea, tiene que hacer más fuerza, es como el agua que tiene que subir al tanque, va a subir más, con más facilidad a las porciones bajas del tanque que a las porciones más altas, ¿sí? Entonces, por una cuestión de gravedad, estas áreas están poquito menos ventiladas y menos perfundidas, y estas áreas están un poquito más ventiladas y mucho más perfundidas. ¿Sí? Entonces, esto es lo que generan índices de relación perfusión diferencias. ¿Sí? Cuando uno hace de 0,8 toma el promedio de todas. ¿Sí? Acá puede ser hasta 2,5 veces lo normal, ¿sí? Porque hay áreas que si bien están menos ventiladas, proporcionalmente a la perfusión están mucho más ventiladas, entonces se desplaza hacia la derecha, y en las bases están mucho más perfundidas que ventiladas, por lo que el coeficiente se traslada hacia la izquierda un poquito menos de 0,8, 0,6. Esto es lo normal, ¿no? Ahora, en una situación de ejercicio, por ejemplo, aumenta el flujo sanguíneo, entonces ya no va a ser solamente acá mayor presión, el flujo sanguíneo ya va a haber mayor presión, entonces todas las áreas empiezan a estar más perfundidas, mayor ventilación porque aumenta la frecuencia respiratoria. Entonces, en situación normal estamos en equilibrio sabiendo que acá tenemos índices, digamos, BQ más de lo normal, y en las bases un poquito menos de lo normal promedio, digamos, no de lo normal, de lo normal promedio. Ahora, en ejercicio, obviamente, relación baja y esta relación aumenta para acercarse a la relación BQ normal, digamos, que es lo más cercano a 1,08.
Bueno, y en esta última parte vamos a hablar un poco de lo que es la cascada del oxígeno, eh, pero por ahí primero definiendo qué es, bueno, estuvimos hablando de presión atmosférica, y la presión atmosférica se mide o se establece midiendo la presión que ejerce el peso de una columna de aire, que es de 1 metro cuadrado de sección, sobre un área de superficie terrestre. Así, esta es la definición de presión atmosférica, ¿sí? La presión que ejerce una columna de aire de 1 metro cuadrado de sección transversal sobre una superficie terrestre también del metro cuadrado de sección transversal, ¿sí? Eso es definición de presión atmosférica. Entonces, nosotros dijimos que la presión atmosférica a nivel del mar es de 760 milímetros de mercurio. Entonces, si yo estoy en la altura, la ciudad de altura, la presión atmosférica va a disminuir. No va a ser 760, va a ser, por ejemplo, dependiendo de la altura, 400, 500. Bueno. ¿Y por qué va a disminuir? Porque la columna de aire, ¿sí?, va a ser menor. No es la misma la columna de aire, la presión que ejerce esta columna de aire con este tamaño, que la presión columna de aire que ejerce de este tamaño, porque llega a la superficie terrestre antes, digamos, ¿no? Entonces, lo que varía acá es la presión atmosférica. Entonces, en las alturas tenemos menor presión atmosférica. Y esto es un concepto importante porque cuando veamos el tema del oxígeno y demás, en las alturas no tenemos menos fracción de oxígeno, ¿sí? No es que hay menos oxígeno a nivel del mar. Lo que hay es menos presión atmosférica. Y eso después se traduce en menor presión alveolar. Pero las fracciones, las concentraciones de los gases atmosféricos acá es la misma que acá. 21% de oxígeno, 70 y no me acuerdo cuánto de nitrógeno y 1% de dióxido de carbono. Las fracciones de inspiración o los porcentajes son lo mismo acá que acá. Lo que varía es la presión atmosférica. Y esto es lo que vamos a discriminar un poquito ahora, lo que nosotros hemos dado a llamar cascada del oxígeno, pero en realidad lo que analiza es eh, digamos, las diferencias, presiones parciales que va teniendo el oxígeno en las diferentes partes del circuito cardiopulmonar. Cuando llega a la sangre, de la sangre venosa al capilar, recuerdan que llega con 40, eh, una presión parcial de 40 milímetros de mercurio. Cuando empieza a hacerse la hematosis, ¿sí?, la membrana alveolo capilar, obviamente la sangre se oxigena hasta 104 milímetros de mercurio. Acá hay una caída que se llama shunt, que lo vamos a ver ahora, que hay una caída a nivel de la presión parcial de oxígeno, y después a nivel de la sangre arterial sistémica vamos a tener 97 milímetros de mercurio de presión de oxígeno, y después viene la caída de la presión de oxígeno que se genera en los capilares sistémicos, ¿sí? ¿Y por qué cae? Porque ese oxígeno, al llegar a los tejidos, digamos, difunde hacia los tejidos para que estos lo utilicen como medio de energía y combustión, ¿sí? Entonces cae y ahí volvemos otra vez al circuito. Por la sangre venosa retorna con 40 y repite. Y acá lo analizamos en forma de gráfico, ¿sí? Entonces, nosotros dijimos que la presión de oxígeno a nivel atmosférico, a nivel ambiental, con una presión de 760 milímetros de mercurio, una fracción inspirada de 21%, o sea, las concentraciones de 21% de oxígeno, ¿sí? Tenemos una presión, la presión parcial del oxígeno a nivel atmosférico es de 159 milímetros de mercurio. Lo habíamos visto en los grafiquitos acá. 159 milímetros de mercurio. Y después va disminuyendo. Uy, me fui para atrás. Entonces, 159. Como dijimos, el aire ambiente no es lo mismo el aire de las vías aéreas. ¿Qué ocurría con el aire cuando el aire ambiente era seco y el aire de las vías aéreas era humidificado? ¿Por qué? Porque se le incorpora vapor de agua, que tiene una presión parcial, el vapor de agua propia, que es de 47 milímetros de mercurio. Y llegamos a tener una presión alveolar de 104 milímetros de mercurio, la A mayúscula de alveolar. Entonces,
¿Por qué habíamos llegado a tener una presión alveolar de 104 milímetros de mercurio? Como había explicado, y una compañera cuando hizo una pregunta, se llega a esos valores porque en el alvéolo se está generando permanentemente el intercambio gaseoso, entonces la presión alveolar baja, por decir, de 151 a 104, porque en el alvéolo es donde se está transfiriendo oxígeno al capilar y, bueno, por ende, dióxido de carbono. Ahora no estamos concentrando en el oxígeno. Entonces, baja por eso, porque está difundiendo mucho al capilar, ¿sí? Bien, 104. Ahora, la presión alveolar de oxígeno se puede medir, se puede calcular, sí, y esta es una formulita que la van a ver en modos oficios, pero seguramente con varios ejercicios. Uno puede calcular la presión alveolar de oxígeno a partir de esta fórmula, ¿sí? Eh, Presión alveolar de oxígeno es igual a la presión barométrica menos la presión del vapor de agua por la fracción inspirada de oxígeno, que es 0,21 o 21%, pero la fracción es 0,21, menos la presión de dióxido de carbono a nivel capilar, que es de 40, recuerdo, y la presión de dióxido de carbono a nivel alveolar, no capilar, que es de 40, y un coeficiente, que es coeficiente respiratorio de 0,8, que después vamos a ver más adelante de dónde sale ese coeficiente, pero bueno, es 0,8. Entonces, acá está la fórmula y acá digamos, una manera, le ponemos números concretos a esta fórmula. Si uno hace esta cuenta, 760 menos 47, presión atmosférica menos la presión de agua, que es 47, por esta fracción de inspiración, que es 0,21, menos la presión de oxígeno, 140 dividido 0,8, nos va a dar la presión alveolar de oxígeno, que si hacen la cuenta con estos valores, da alrededor de 100, 99, 100, 101, es variable, ¿no? Eso se puede calcular. Recuerden el aire alveolar, bueno, ¿qué vamos a tener en el aire alveolar? Oxígeno, vapor de agua, dióxido de carbono, nitrógeno, que es esta mezcla de gases, ¿no? Obviamente nos concentramos en oxígeno y dióxido de carbono porque son los más importantes, pero no tenemos que olvidar que también tenemos en esta mezcla de gases vapor de agua y nitrógeno, ¿sí? De hecho, para completar los 760 milímetros de mercurio. A ver, entonces, ¿por qué? Y volvemos al concepto este que cuando nosotros decimos en las alturas tenemos menos oxígeno. En realidad no tenemos menos oxígeno, la fracción inspirada de oxígeno va a ser la misma, ¿sí? La concentración de oxígeno. Lo que tenemos es menos presión barométrica. Entonces, si yo en la altura, en vez de tener 760 milímetros de mercurio de presión barométrica, tengo 400 milímetros de mercurio, la presión alveolar de oxígeno, al bajar esto, me va a bajar la presión alveolar de oxígeno. Entonces, lo que yo tengo en las alturas es una menor presión alveolar de oxígeno dada por la menor presión atmosférica, ¿sí? Entonces, la disminución de la oxigenación no es porque haya disminución de la concentración de oxígeno, es porque hay disminución de la presión alveolar de oxígeno. No sé si me expliqué. Esto es todo estándar, ¿sí? ¿Qué es lo que puede variar? Si yo voy a las alturas, me modifica la presión barométrica, ¿sí? Y subo, va a ser menos. La presión de dióxido de carbono en los alvéolos es estándar, el coeficiente respiratorio es estándar, y la fracción de oxígeno es estándar. ¿Puede variar la fracción inspirada de oxígeno? ¿O qué situaciones puedo hacer yo que esa fracción, ese 21% de oxígeno que tiene el aire atmosférico, pueda variar? Por ejemplo, pueda aumentar en forma artificial. Por ejemplo, tengo un paciente que está con dificultad respiratoria, no está respirando bien. Lo tengo a esta persona en las alturas, en la ciudad de La Paz, Bolivia. Tiene una presión atmosférica de 400 milímetros de mercurio, tiene una presión alveolar de oxígeno baja, ¿sí? Entonces, yo para aumentar la presión de oxígeno, alveolar de oxígeno, puedo hacer dos cosas. O bajarlo a nivel del mar, ¿sí? Para que recupere su presión alveolar de oxígeno, o aumentarle la fracción inspirada de oxígeno. Entonces, ¿qué es lo que hago? Le pongo un tubito de oxígeno. Entonces, ¿qué es lo que hace la gente cuando se ahoga, entre comillas, en la altura? Le ponen oxígeno, ¿sí? Oxígeno suplementario. Porque, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a aumentar esta fracción de oxígeno del aire que voy a estar inspirando. Como le voy a dar oxígeno suplementario, ya no va a ser el 21% de la mezcla de gases, va a ser, según lo que yo le dé, el 30, el 40, el 50. Entonces, aumento esto para que me aumente esto.
Yo sé que es medio por ahí engorroso todo junto, pero que es el que, digamos, cuando en el fin de semana estos ya va a estar subidos, si quieren vuelvan a escuchar este seminario, vuelvan a leerlo y creo que se va a ir entendiendo de a poquito. Y obviamente en Morfo se va a seguir ampliando todo esto, ¿sí? Bueno, entonces llegamos a esta altura. Eh, la presión alveolar de oxígeno, ¿sí? De 104, y vamos a la presión capilar de oxígeno, del capilar que sale después de la hematosis. Y vemos que es similar, o igual o similar. Algunos también recuerden la presión capilar que sangre por sangre arterial es de 104 milímetros por hora, algunos nos ponen de 100. Pero fíjense por qué se da esto, por una gran eficiencia de la membrana respiratoria. Es muy eficiente, tan eficiente que hace que la presión alveolar de oxígeno sea prácticamente igual a la presión capilar de oxígeno. O sea, la difusión del oxígeno es muy eficiente para que no se pierda en el camino. Y ¿por qué es eficiente esta membrana respiratoria? Entre otras cosas, la eficiencia de la membrana respiratoria lo da, bueno, las características de la membrana respiratoria, ¿no? Que tiene una gran superficie para hematosis, un área superficial, que es finita, ¿sí? Bueno, los coeficientes de seguridad de cada gas que hace que también, o las presiones parciales que hace que también ayude a esa velocidad. Entonces, eso lo hace eficiente la membrana. Pero otro factor importante es que esa, digamos, transferencia de oxígeno alveolar al capilar para que llegue de 104 a 104 se hace en un tercio del tiempo de contacto que existe entre el capilar y el alvéolo a través de la membrana alveolo-capilar, ¿sí? En un tercio del tiempo, ¿sí? Esto es presión sobre tiempo, y este tiempo, ¿sí? En un tercio del tiempo, en este tercio, estos son los dos tercios restantes, en un tercio del tiempo que pasa el capilar y que está en contacto con la membrana alveolo capilar, ya pasa de 40 milímetros de mercurio a 104 milímetros de mercurio. Esto es también lo que se denomina un mecanismo de seguridad, ¿sí? Yo, digamos, ante situaciones de, por ejemplo, esto en situaciones normales, fisiológicas, en reposo, podemos decir. Yo en ejercicio, yo me pongo a hacer actividad física y demás. Yo voy a aumentar la frecuencia cardíaca, ¿sí? Voy a aumentar la frecuencia respiratoria, voy a ventilar más y más rápido, voy a tener más frecuencia cardíaca, entonces este circuito va a ser más rápido. Entonces, ¿qué me permite eso? Si yo normalmente me tomara los 2 tercios para oxigenar, no tengo una capacidad residual como para sostener el aumento del flujo. Entonces, al solamente utilizar un tercio del tiempo de contacto ante situaciones fisiológicas de los aumento de los requerimientos por el ejercicio, como les decía recién, yo tengo 2 tercios todavía de tiempo funcional como para aprovechar, como para hacer el intercambio gaseoso cuando me aumenta el flujo y cuando me aumenta la ventilación alveolar. Bueno, y esto lo que nosotros dijimos que habíamos puesto en un grafiquito acá, que dijimos, la sangre de los capilares pulmonares sale al extremo de las venas pulmonares en 104, pero a nivel de la sangre arterial sistémica de 104 baja a 97. ¿Por qué hace esta caída? Porque hay lo que se denomina un shunt, que es entonces, la sangre del capilar de las venas pulmonares que va a llegar a las arterias, ¿sí? Sale con 100 o 104, pero termina llegando al corazón y a las arterias periféricas en 95 o 97 milímetros de mercurio. ¿Por qué? Porque hay un sistema que ese shunt representa un 1 o 2% del volumen minuto y se da fundamentalmente por esto. Por el drenaje de las venas bronquiales, ¿sí? Que forman parte de la circulación nutricia, no funcional, la circulación nutricia de los bronquios y los demás tejidos pulmonares, ¿sí? Los tejidos pulmonares, los bronquios tienen que tener una circulación que los nutra, ¿sí?
arterias bronquiales que nutren a los bronquios y venas bronquiales que llevan su sangre luego de hacer el metabolismo, ¿no? Sangre desoxigenada. Pero esta sangre desoxigenada de las arterias bronquiales no hace el circuito de corazón derecho y capilar pulmonar. Directamente drenan en la vena pulmonar. O sea, drenan en la vena que ya está 100% oxigenada. Entonces se produce este shunt, que es sangre venosa, ¿sí?, de las venas bronquiales, que en vez de drenar en el circuito derecho para que pase por el capilar y se oxigene, drena en el circuito izquierdo, digámosle, cuando ya la sangre pasó por la membrana y se oxigenó. Entonces, esta mezcla de sangre venosa desoxigenada con esta sangre ya oxigenada hace que la presión capilar de oxígeno baje de 100, poco, de 100 o 104 a 95 o 97, que es lo que voy a tener a nivel, cuando yo mido la sangre arterial, por ejemplo, a nivel periférico, ¿sí? Se da por este shunt, ¿sí? Esta mezcla de sangre venosa que se produce en el circuito de las venas pulmonares. Y finalmente, digamos, en la parte final de esta cascada, como dijimos, tenemos la presión a nivel arterial periférico de 95 y cuando va llegando la circulación, los capilares a los tejidos, ¿sí? Bueno, obviamente la concentración o la presión de oxígeno va disminuyendo porque el mismo se va utilizando, ¿sí? Y después termina saliendo por el capilar venoso a una presión venosa de oxígeno de 40 milímetros de mercurio, que es lo que va a retornar al corazón derecho y al capilar pulmonar para oxigenarse nuevamente a nivel del pulmón. Entonces, el extremo capilar arterial llega de 95, acá hay una diferencia de presiones que hace, entre otras cosas, que difunda al intersticio y después al interior de la célula, ¿sí? Y el oxígeno que es utilizado acá sale obviamente en menor concentración y con una presión menor de 40 milímetros de mercurio. Es utilizado a nivel periférico. Hay un concepto que es el cociente respiratorio y lo nombramos, es como para que se entienda un poco de dónde salió en la fórmula de la presión alveolar de oxígeno este 0,8. En situaciones de reposo, normalmente vamos a consumir 250 mililitros por minuto de oxígeno, ¿sí? Nuestro cuerpo va a consumir 200 mililitros por minuto de oxígeno, mientras que se producen paralelamente 200 mililitros por minuto de dióxido de carbono. Entonces, la relación que se denomina cociente respiratorio surge de entre la producción, la presión en relación de la producción de oxígeno, de dióxido de carbono y el consumo de oxígeno, ¿sí? O sea, sería entre la relación de 200 sobre 250 mililitros. Perdón, relación de 200 mililitros por minuto, que es la producción de oxígeno, de dióxido de carbono, sobre los 250 mililitros, que es el volumen de consumo de oxígeno aproximado. Entonces, esa relación CO2, O2 me da 0,8, que es el cociente respiratorio. Y es un valor variable porque obviamente el consumo de oxígeno, esto estamos hablando de reposo, si yo hago ejercicio, el consumo de oxígeno va a aumentar, obviamente también va a aumentar generalmente proporcionalmente la producción de dióxido de carbono, pero normalmente en estado de reposo, y salvo situaciones extremas, esta relación o cociente respiratorio, que es la relación entre CO2, producción de CO2 y consumo de oxígeno, es de 250 mililitros. Bien, bueno, hemos finalizado. Sé que ha sido bastante intenso, probablemente muchos conceptos. Seguramente